Bueno amigos, en nuestro segmento de arte tengo un artista plástico, Víctor Madero. Él es reconocido internacionalmente por una técnica, yo diría que muy única y que se adapta perfectamente a la siguiente frase: comenzar es un arte, pero terminar es un arte aún mayor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muy contentos de que esté con nosotros y bueno, yo sé que usted tiene muchísimas historias sobre el arte, porque toda la vida ha estado en el arte, Correcto, pero básicamente empezó a los 17 años correcto. en lo que fue como el arte, ¿no? Ujú. Después de, usted quedó huérfano a los 10 años, ¿no? Exacto, Y su hermana mayor se hizo cargo de usted. correcto. Y cuénteme esa partecita, La, resumida, la de, cuando bueno, empezó en el arte, porque sé que empezó en un periódico. sí, 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 como no. Yo empecé en Venezuela en el periódico Últimas Noticias, Ujú. en el cual el director era Oscar Llanes. Me dio la oportunidad de estar allí trabajando con él y también una vez le presenté un par de caricaturas y le gustó. Eran caricaturas políticas en aquel entonces. Les gustó y las publicó y para mi gran sorpresa a mí me las pagaron y yo dije, wow, Esto está bueno. esto está bueno, por supuesto. Y bueno, de ahí continuó mi incesante búsqueda de ser alguien, de ser algo. Y desde esa época para acá, pues yo he seguido en esa lucha continua de buscar sitios donde poner, de buscar eh, eh, trabajos que crear. Y yo lo que espero es que a la gente le guste lo que yo hago. Pero su ha cambiado, sé porque usted comenzó en caricaturas y me imagino que pasó por muchas otras etapas. Sí, como no, como no. Estuve poco tiempo en la Escuela de Artes Plásticas, pero me pareció en realidad que eh, yo no puedo decirle que yo haya sido un niño gifted, como le llaman, pero sí puedo decirle que yo dibujaba muy bien y que a la gente le gustaba lo que yo hacía. Y de allí pues empecé a trabajar en el periódico, en otro periódico, a la calle de Pérez Jiménez en Venezuela, que fue en el año 59. Allí empecé a trabajar en otro periódico más que se fundó, que era un diario de la tarde. A raíz de eso y ahí empezaron mis trabajos, Sus trabajos de mis arte. fuertes, exacto. Eso fue a los 18, 19 años. ¿Y en qué momento? Porque es difícil cuando uno es artista, o sea, ya sabe que tiene el talento, ya sabe que lo que hace está muy bien hecho, que a la gente le gusta, que además le pagan por él, entonces ya dijo, ok, esto puede ser. Pero ¿en qué momento encuentra digamos, lo que yo quiero hacer, de estar en un periódico a decir, no, definitivamente me voy a dedicar al arte? Bueno, cuando llegué a Nueva York, que mi hermana misma me mandó a buscar y entonces empecé a trabajar en un periódico porque como ella sabía que yo trabajaba en Venezuela en un periódico, llegué en el año 67 a Nueva York a trabajar en otro periódico. Como era lo mismo porque el periódico en New York era en español, para mí no era ningún difícil, nada, nada. Utilizábamos los mismos equipos, los mismos diseños, los Todo era mismos igual. trabajos. Cuando me ofrecieron también trabajo en una agencia publicitaria, donde además de ser una agencia publicitaria hacían publicaciones. Entonces ellos necesitaban una persona que pudiera hacer lo que se llama el paste off en aquel entonces. Y ahí trabajé yo también en Harris Publication. Trabajé como por espacio de 4 años. Luego después fui a Puerto Rico. En Puerto Rico también hice cantidad de trabajos también de arte y los vendía. Yo digo, bueno, aquí por un lado utilizo el trabajo de la agencia publicitaria para ganar de sueldo y por otro lado utilizo Mi los arte. artes para, exacto, para poder ganar un dinerito extra. Y así fui continuamente hasta que llegué a Miami. En Miami también estuve conectado con todo, yo iba mucho a todas las exhibiciones de artes que habían, siempre estuve. En aquel entonces Wingate era muy, muy pobrecito y aquí en Miami no había muchos sitios. Entonces estuve en un sitio que se llamaba el Museo de Arte de Miami. Ahí tuve como 4 años también exhibiendo, tenía un cubículo ahí. Y seguí trabajando y trabajando, y como ya le dije, la incesante búsqueda La búsqueda del del arte. futuro del arte. El arte es cambiante, el arte. Cuando yo veo un joven que está trabajando
utilizando materiales diferentes, utilizando formas. Yo veo un artista allí. Su técnica, hablemos de su técnica porque yo diría que es muy única, o sea, es como un mosaico, Ok. es como cerámica en frío, bueno, es Ujú. cerámica en frío y usa colores muy primarios, pero también usa Exacto. secundarios y usa intermediarios, o sea, colores que son como Correcto, intermediarios. correcto. Cuénteme de esa técnica. Desde el principio en que yo empecé a hacer eso, ¿Cómo llegó a ese punto, ok, a esa técnica? ok, fácilmente yo estaba compramos una casa, mi esposa y yo, y en la parte enfrente de la casa estaba vacía, yo no sabía qué ponerle, mi esposa, yo le pregunté a mi esposa para que me dijera qué le poníamos, ¿no? Pues yo siempre cuento con ella si le gusta, ella tiene muy buen gusto, por cierto. Y entonces ella me sugirió algo que fuera algo pintado allí. Le dije, pero es que yo no puedo poner un fresco afuera, eso se destruye muy rápidamente y todo eso. Eh, Ahí fue donde yo pensé en el material este que se utiliza, que es para los baños, que es Duro Rock, Ujú. que es como una pieza de cemento y mide 1/8 de pulgada, que no pesa casi. Y dije, bueno, esta puede ser mi canvas, porque la madera es una materia viva que se expande y Claro, y estando se afuera tuerce, se daña. Ujú. estando afuera se daña más rápido. Entonces empecé a trabajar en eso y se me ocurrió la idea de hacer como mosaico. Yo podía hacer los mosaicos completos, pero no el detalle del mosaico que yo quiero, que las piezas son demasiado finas Ujú. y es imposible cortarlas. Entonces se me ocurrió la idea de hacerlo como carving, utilizando plasters. Y allí empecé hasta que pude hacer la primera pieza para la casa, quedó muy bonita, porque al final cuando volvamos de nuevo a cómo yo lo hacía, bueno, de eso, a utilizar el plaster, tipo de plaster que yo utilizo, que aguanta más la humedad y no se quiebra tanto. Dije yo, bueno, este es el plaster que yo puedo utilizar. Y entonces utilicé ese plaster. No quiera usted ver el estudio mío en mi casa. Me, Aquello era, parecía más bien que estaban construyendo en la me casa. imagino que había quebrazón y No, medio no, por no, todo lado. aquello era terrible, terrible, terrible. Entonces los pedazos de pláster ponerlos y que el cemento no agarraba el pláster. Ay, Dios mío, aquello Y era me una imagino que su locura. esposa ya estaba nerviosa, esto no va a salir. No, 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 no. Entonces, bueno, después de todo eso que logré hacerlo como carving, dibujar rapidísimo para que no se secara el plástico que yo había puesto, había que dibujar muy rápido. O sea, la persona tenía que saber dibujar para poder visualmente utilizar la parte con que se hace el carving como si fuera una brocha. Ujú. Ahí es donde usted tiene que... Por eso es que no muchos artistas le meten el diente a eso, porque saben que es un dolor de cabeza. Ujú. Pero a mí me encanta porque es un challenge que yo tengo, es algo que yo tengo que luchar, porque es que yo veo por todos lados artes excelentes y todo eso, pues yo no veo cómo es el trabajo mío, yo no lo veo en otro En ninguna artista parte. hecho. Ujú. Definitivamente, que tiene mucho trabajo. Tiene mucho Tiene mucho trabajo. trabajo, tiene mucho talento. Exacto, Y exacto. además tiene, digamos que técnica, porque en la combinación de colores, en la combinación de texturas, en la combinación de materiales, logra un resultado muy bonito. Exacto, esa es la idea. Si le gusta, cómprelo. Así debe ser. Entonces las cosas de estas, ¿qué le que le siga contando de esa? Ok, yo empecé a ver que las casas aquí en Miami tienen unos muros enfrente que no tienen nada. Muchos tienen ladrillos y cosas de eso y no tienen nada. Entonces yo tomé las medidas exactas de eso y empecé a trabajar. Los trabajos míos yo los hacía así con motivo navideño, con motivo del Día De del Amor, épocas. de época, sí. Ujú. Y entonces el trabajo este de 18 pulgadas por 5 pies de alto cabe perfectamente allí. Y entonces yo vendí muchos de esos a las casas. Claro. La gente le gustaba, ¿no? Y se los vendía de lo más bien, a la gente le encantaba porque tenían algo diferente. Además de que ha estado en muchas exposiciones, bueno, sus obras se han ido a muchos países, aparte de Correcto, muchas casas, muchos lugares. correcto, correcto. ¿Cree que ha sido importante para usted el tener siempre presente de repente una línea? Bueno, sí, en realidad el arte en realidad no tiene tamaño, no tiene figura, no tiene forma, el arte es arte per se.
Yo he estado ahora trabajando en una línea de mailboxes. ¿O sí? Exacto. Poner el mailbox, usted ve el mailbox, que es la cajita aquella que está ahí, donde el correo viene, entra y sale y todo eso. Yo inclusive puse uno en el frente de mi casa. Si usted pasa por ahí por la 72 lo va a ver y que la gente me dice, yo sé dónde tú vives. Y entonces tengo uno donde tengo en un lado un perro y en el otro lado tengo un pelícano. O sea, de los dos lados. A la gente le ha gustado eso también, pero eso estoy trabajándolo bien, porque eso en realidad cada pieza es única. Me contaba digamos, una anécdota donde le hicieron una pregunta que era importante. Sí, me hicieron la pregunta de qué era lo que necesitaba un artista para crear. ¿Qué material necesitaba el artista para crear? Bueno, cuando me hizo esa pregunta, yo lo primero que le dije fue la mente del artista. Dice, no, lo que se necesita para crear. Y entonces yo le dije, ¿una brocha? No, pero rápidamente pensé y dije, no, una línea. Todo artista necesita hacer una línea y todo lleva una línea. Puede ser en carboncillo, puede ser en lápiz, puede ser en pluma, puede ser en cualquier material. La línea. Derecha, curva, como sea. Como sea, cóncava, convexa, puede ser redonda, puede ser triangular, pero todo se genera en una línea. Y todos los colores se dividen por una línea. Así es. Por más pulido que sea, siempre hay una línea por el medio, aunque sea imaginaria, pero hay una línea. Quise recordar esa anécdota porque creo que ese puede ser un buen consejo para esas personas que quieren pintar, que están comenzando. Bueno, ese sería un buen consejo. Siempre debe llevar una línea, creo yo. Una línea. Esa es la clave. ¿Qué tiempo le toma a usted una obra? Caramba, es bastante difícil porque las obras mías en realidad 30 horas me llevan. 30 horas. 30 horas. Más o menos. O sea, obviamente es un aproximado. ¿Y en qué se inspira? ¿Cómo define hacer una obra? ¿Le llega en su momento o ya la tiene escrita? No, yo siempre ando dibujando. La cuestión es que cuando yo estoy dibujando siempre me salen o pájaros o me salen flores, animales, mujeres. ¿Usted siempre está creando? Siempre estoy creando. Siempre está en la búsqueda en mi del mente arte. yo tengo allí, inclusive yo me imagino que soy esa persona que miran las nubes y ven algo en las nubes, ¿no? Que siempre me ocurre, ¿no? Si yo veo algo que en realidad me interesa hacerlo y todo eso, yo inmediatamente lo dibujo. Inmediatamente, porque es que como una inspiración va matando a la otra, va aquí, matando a la otra y matando a la otra. Es una vorágine de creación que tiene la gente. Los artistas muchas veces no se dan cuenta de eso, pero ellos están inspirados en hacer una obra, pero están pensando en otra obra. ¿Por qué? Porque la mentalidad ya ha ido a la otra creatividad. ¿Usted comienza una y la termina o la deja empezada, si ahí paró la inspiración de esa, empieza otra y luego va terminando? No, yo tengo que hacer una obra y dejarla secar, porque como el óleo hay que dejarlo secar, pues el pláster yo tengo que dejarlo secar y entonces empezar a pintar en el color. Y en el medio tiempo estoy trabajando en otra obra. En otra obra. Similares todas ellas, similares. ¿Cree usted que el arte es cambiante? Sí, siempre, Definitivamente. definitivamente. Bueno, tenemos el cubismo, el dadaísmo, tenemos todas estas cantidades de movimientos artísticos que han existido y siguen creándose, siguen creándose. La vida entera es un arte. Sí, correcto. La vida entera es un arte en todos los sentidos, en la música, en la literatura, en la pintura, todas estas artes son cambiantes continuamente. Y vivir es un arte, muchísimo. Vivir es un arte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted por haberme recibido. Un encanto, le deseo muchísimos éxitos y lo felicito por su trabajo. Muchísimas gracias, espero le haya gustado. Feliz y dichosa con ello. Y si usted quiere saber mucho más sobre este gran artista, Víctor Madero, bueno, toda la información aparece en pantalla. También en las redes sociales se encuentra mucho más sobre él. Y recuerde que lo más importante es que descubra el tesoro que hay en ti. Les acompañó Nancy Restrepo y nos vemos en el próximo segmento del Show de Nancy.